La Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala, presenta su 5º grado en disciplinas esotéricas. Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala. No sé si he visto que algunas me habéis mandado el dibujo de la casa, ya os iré respondiendo poco a poco porque no me ha dado tiempo, pero vamos, esta semana respondo sin falta. Y el otro día, la última clase que tuvimos, nos quedamos en elementos que podían aparecer en el dibujo de la casa que hacemos de manera totalmente involuntaria. Estos elementos también os los podéis encontrar en cualquier dibujo, ¿vale? Sobre todo en el de la casa y en el del árbol suelen aparecer. Y nos aportan información valiosa, siempre y cuando nosotros cuando digamos, hagamos una proyección a alguien, tenemos que decir dibuja una casa, dibuja un árbol, dibuja una figura humana, pero nunca hay que decir una casa con jardín, no hay que dar detalles, hay que decirlo de manera muy escueta para permitir a la persona tener mayor libertad y todo lo que se haga de manera voluntaria nos aporte información. Entonces, perdonad, os voy a hablar de los elementos que seguramente muchos de vosotros aparecen en vuestros dibujos y ya luego os voy a hablar de la proyección del árbol. Si habéis hecho el dibujo del árbol, tenedlo en cuenta ahora porque os voy a ir hablando de lo que es un dibujo súper interesante, es la proyección más inconsciente, es la que nos habla del inconsciente. Y bueno, es interesante que lo tengáis ahí delante para que vayáis viendo qué es lo que hacéis, qué rasgos hacéis de manera inconsciente y el árbol sobre todo nos va a hablar de nosotras, de nuestra personalidad. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir el documento de la otra clase, este documento lo tenéis, y voy a basarme en los elementos que hacemos de manera involuntaria, ¿vale? A ver, la casa, estos apuntes os los han pasado. Y a ver, aquí están elementos accesorios que aparecen en la casa, ¿vale? Estos elementos los hacemos de manera totalmente involuntaria. El primer elemento que solemos hacer, y además es muy común, tanto en niños como en adultos, es dibujar un sol. El sol habla siempre de la figura paterna, del vínculo que hemos tenido con nuestro padre. Es un dibujo que hay que ver dónde lo hacemos, hacia qué lado lo hacemos. Si lo hacemos hacia la izquierda, hacia la derecha, al centro es inusual, ¿vale? Pero hay que ver la posición del sol, dónde está. Un sol ubicado a la izquierda nos va a hablar de un padre protector, de un vínculo fuerte hacia el padre y además de un padre que quizás hemos podido percibir como una persona a veces sobreprotectora. Si el sol, por el contrario, está a la derecha, esto es muy común, me lo he encontrado mucho en niños, bueno, o en personas que tienen padrastro. El sol a la derecha muchas veces habla del padre que no es nuestro padre biológico, pero sí de algún modo es el padre con el que, una figura paterna con el que hemos podido tener relación. Si no están separados nuestros padres o no tenéis padrastro y tenéis padre biológico, en el caso de que el sol esté a la derecha, habla de un padre que quizás está más ausente porque está más involucrado en la parte profesional que en la parte familiar, pues puede ser el típico padre que está más tiempo fuera de casa. El sol también es importante ver el color. Un color amarillo no me va a aportar ningún tipo de información, pero si por ejemplo el sol es de color rojo, de color azul, de color verde, de color amarillo, bueno, de color amarillo no, perdón, de color rosa o de un color inusual, ahí hay que ver el significado de ese color. Es decir, si el sol es azul, el significado del color azul es la nostalgia, la sensibilidad, por lo tanto puede hablar de cierta nostalgia hacia el padre o de un padre muy sensible. Si es rojo, pues puede hablar de un padre excesivamente pasional, un padre que quizás es muy enérgico, que a veces puede tener un temperamento fuerte. Entonces ahí es importante ver el color del sol cuando no es usual, es decir, un sol que no sea amarillo. Y bueno, ver dónde está colocado, si está hacia la izquierda o hacia la derecha, que eso ya nos va a aportar información de ese vínculo, de cómo percibimos al padre. Cuando vemos el dibujo de la luna, habla de la madre, ¿vale? De la luna se asocia a la figura femenina casi siempre, eso tiene su explicación, porque realmente la luna, los periodos de la luna,
por los que pasan al mes, es que cada 28 días hay luna llena, ¿no? Bueno, pues esto se vincula también a los periodos hormonales de la mujer, por eso la luna siempre se ha asociado más a la parte femenina y el sol a la parte masculina. La luna es muy poco frecuente que se haga un dibujo de la casa, al no ser que esté ambientada en la noche. Si se dibuja la luna de manera voluntaria, aquí guarda la misma correlación, pero aquí sí que habla de mayor apego a la madre, porque normalmente se dibuja el sol antes que la luna. Y hay que ver hacia dónde mira la luna y la forma. Si la luna está mirando hacia la izquierda, habla de una madre muy protectora, también muy tímida, o que de algún modo tiende a proteger en exceso a sus hijos. Si la luna está mirando hacia la derecha, es una madre que hay menos protección y por lo tanto hay mayor apertura. Una madre más sociable, una madre que de algún modo vincula también a sus hijos el no estar arraigados en un determinado sitio, una madre más viajera, más sociable. Entonces ahí siempre es importante ver hacia dónde mira la luna y la ubicación. Casi siempre se dibuja a la izquierda, pero bueno, si nos la encontramos a la derecha, hay que ver también, pues eso, la derecha habla del exterior, de lo social, de lo que está fuera de la casa. Cuando vemos estanques, piscinas, fuentes, cualquier cosa que contenga agua en el exterior de la casa, aquí habla del inconsciente, de la sensibilidad, pero hay que ver también cómo está el agua, ¿vale? El agua sí, debe ser azul, pero si por ejemplo nos encontramos un color marrón, un color verde oscuro, un color que hablaría de pues la típica piscina que está sucia o un estanque que está sucio, aquí indicaría que hay emociones o problemas dentro de la casa que no se están hablando y todo está vinculado con la parte emocional. Si el agua está limpia, habla de un vínculo hacia la madre, un carácter también intuitivo. La luna y el agua también habla de esa intuición, de esa carga emocional. Y si el agua está clara y está transparente, también habla de una apertura a la hora de hablar de nuestras emociones. El dibujo siempre hay que verlo en su conjunto, porque si yo, por ejemplo, me encuentro el agua limpia, pero veo una chimenea que no tiene humo, pues aquí indica que la persona es emocional, pero que no expresa esas emociones. Entonces siempre es bueno verlo en su conjunto. Bueno, mascotas. Las mascotas son muy habituales. Si la persona que la dibuja tiene una mascota, carece de interés interpretativo, es decir, si tú tienes un perro y dibujas al perro, carece de interés. Al final, los animales también son miembros de la familia y el hecho de dibujar a una mascota, un perro, un gato, da igual la mascota que tengamos, carece de interpretación. Pero si uno se tiene mascota y de repente se dibuja, en el caso de los niños habla de una necesidad de vinculación afectiva, de cariño por parte de los padres. También habla de miedo a la soledad y de niños muy protectores. Es muy común también encontrar mascotas en niños que muchas veces, aunque sean hijos, asumen el rol de padre o de madre dentro de la familia, o en niños que son los mayores de los 3 hermanos, 2 hermanos, ¿vale? Habla también de esos niños que son más protectores con sus hermanos. Las farolas, las luces o cualquier tipo de iluminación que aparezca también en la casa, tanto dentro como fuera. Aquí hay que ver, en el caso de los niños habla de necesidad de cariño y también a veces de niños que de algún modo se sienten infravalorados en su casa o que no perciben la atención que ellos querrían dentro de su casa. Pero también habla de una necesidad de un hogar cálido y a veces habla también de una sensación como de cosas que se le ocultan a la persona que las dibuja dentro de la casa. Esto en relación con las farolas, ¿vale? O cualquier tipo de iluminación que aparezca, aunque, por ejemplo, la gente que haya podido hacer casa con transparencias, es decir, dibujando el salón o la cocina o algo por dentro también tenga iluminación, también habla de esa necesidad de cariño o de afecto y de un ambiente familiar un tanto frío. Las flores, bueno, las flores hablan de detallismo, coquetería, deseos también a veces de aparentar o de presumir, sobre todo si esta casa está adornada con flores y un balcón, hay una necesidad también bueno, pues de aparentar que todo es maravilloso, un carácter muy positivo, un tanto coqueto, ¿vale?
y también habla de una sobrevaloración de la familia, una persona que tiende a valorar mucho a los que tiene alrededor. En el caso de los niños, bueno, en el caso de los adultos, aquí da igual, siempre es bueno cuando veamos cualquier elemento que no sea lo habitual, por ejemplo, una flor, es bueno observar si, por ejemplo, hay 2 flores, 3 flores, 4 flores. Normalmente el número de elementos que se dibujan guarda o tiene relación con el número de miembros de la familia que la persona considera importantes, ¿vale? Si, por ejemplo, hemos dibujado 3 flores, es probable que esa familia esté compuesta a lo mejor por 3 miembros de la familia, o que la persona, por ejemplo, si tú le digas, esta flor, si fuese alguien, ¿quién sería? Te puede decir a lo mejor su abuela, su abuelo, su tío, su tía, gente cercana a él. Y aquí pasa lo mismo que el sol, aquí es importante ver el color, ¿vale? Porque también el color nos va a hablar de cómo percibimos a esa persona cuando nosotros decimos, por ejemplo, pues esta flor sería mi madre. Si la flor es roja, ya nos sale de una madre más enérgica, más efusiva. Si es azul, una madre más tranquila. Entonces ahí siempre hay que ver el significado. Los árboles o las plantas, luego el dibujo del árbol, ahora que lo vamos a ver, vamos allá a ver qué tipos de árboles nos podemos encontrar, pero si en la casa ya se dibuja un árbol de por sí, aquí se vuelve a preguntar otra vez, si este árbol fuese alguien de la familia, ¿quién sería? O una persona, ¿quién sería? Te va a aportar información. A veces no te dicen miembros de la familia, aunque la casa hable de la familia es muy relativa y nosotros a veces consideramos familia gente que no es de nuestro clan familiar, ¿no? Entonces el niño te puede decir muchas veces que para él el árbol es la persona que va a limpiar, que le cuida, o la niñera, o la persona que va a limpiar a casa, que le considera como alguien de la familia, ¿no? Entonces eso también es importante. A veces son amigos o gente del exterior. Es verdad que suele correlacionar que cuando la persona ve por ejemplo, que el árbol es un amigo, lo sitúa a la derecha, y cuando es alguien de la familia, inconscientemente lo sitúa a la izquierda. Pero bueno, aquí me he encontrado de todo, pero es lo que abunda, ¿no? No quiero tampoco generalizar. También es importante ver si están en buen estado o mal estado esas plantas o esos árboles. Si están en mal estado, indican que puede haber preocupación por algún miembro de la familia o por la familia en sí. Bueno, antenas parabólicas, esto es poco común, pero aquí habla de una necesidad de controlar todo lo que está en el hogar, personas un tanto obsesivas, personas un poco maniáticas, y si además esa antena parabólica va unida de un tejado con tejas totalmente estructuradas o cuadriculadas, otra vez puede hablar de un carácter un tanto paranoico. Los copos de nieve depende también de cuando se han dibujado, ¿vale? En una época invernal o navideña no lo tengo en cuenta, pero si ahora que estamos en verano alguien coge y dibuja copos de nieve o nieve, indicaría problemas, ¿vale? Más que problemas es como problemas que se han quedado ahí, que no se han resuelto, que la persona necesita cierta soledad, hay una sensación de tristeza. Las nubes, esto es muy común, las nubes en niños. Es verdad que las nubes suelen hablar de ciertos problemas, ¿vale? Pero muchas veces son problemas de tipo presión social que sin darnos cuenta inconscientemente todos podemos llegar a tener. Siempre es importante observar el número de nubes que aparecen, pasa un poco igual que con las flores, pero en este caso las nubes pueden guardar una interpretación un tanto negativa. En niños es muy común, por ejemplo, en niños que sufren bullying, que si por ejemplo ese bullying lo sufren por 3 o 4 niños del colegio, se dibujen esos 3 o 4 niños, ¿vale? Habla también de ciertos problemas. Pero aquí, como siempre, es importante decir al niño, si esta nube fuese una persona, ¿quién sería? Si no nos dice que es alguien del cole y nos dice, por ejemplo, que es nuestra madre o nuestro padre, puede hablar de cierta presión que el niño percibe por parte de ellos. Pueden ser padres muy exigentes o habría que ver el dibujo en su conjunto, pero puede hablarnos también de problemas en casa. Si son pocas nubes, no hay tanta importancia. Cuando son muchas nubes y el cielo está de un color oscuro, sí que habla de problemas, de un estado de tristeza y de ansiedad.
En el caso de los adultos, las nubes también pueden hablarnos de problemas. Pueden ser problemas con nuestra familia de origen o con la familia que hemos creado. Los pájaros siempre hablan de libertad de movimiento, de libertad de una persona más independiente y también de una necesidad a veces de huir o de escapar de la casa. Son personas que les suele gustar viajar. Y aquí es importante también al ver los pájaros, el número de pájaros que hay, porque muchas veces hablan de miembros de la familia que les perciben la persona como miembros que les dan cierta libertad, o personas de las que ella depende, pero que no hay una unión demasiado dependiente, no hay apego. Son personas que dentro de la familia tienen sus miembros de la familia, les tienen cierto cariño, cierto aprecio, pero no hay ese apego. Y bueno, luego en el caso de los pájaros, aquí lo mismo, hay que preguntar siempre, si este pájaro fuera una persona, ¿quién sería? Seguramente, si os habéis fijado en vuestra casa, es probable que si consideráis miembros de la familia, 3 o 4 personas, estos 3 o 4 personas aparezcan en elementos, ya sea flores, pájaros o cualquier otro elemento. De no ser así, no pasa nada, en adultos es menos común encontrarnos este tipo de elementos, pero normalmente suele correlacionar. Y además es curioso porque si habéis hecho el dibujo del árbol, por ejemplo, si en la casa te encuentras 3 pájaros o 3 flores, es común también que en el dibujo del árbol a lo mejor aparezcan 3 elementos o se repita el mismo número. Aquí vuelvo a hablar de esos vínculos o ese apego a ciertas personas. Bueno, antes de hablar del dibujo del árbol, voy a ver si hay alguna pregunta o dudas en el chat antes de hablar del árbol, ¿vale? Dudas me refiero con todo lo que tiene que ver con los elementos que aparecen en la casa. A lo mejor yo os he hablado de los más importantes, pero quizás habéis hecho a lo mejor otro tipo de dibujos o elementos que yo no he dicho. Si tenéis dudas, me podéis escribir en el chat y yo os voy respondiendo antes de hablar del dibujo del árbol. ¿Hay dudas? ¿O hacéis así con la cabeza? Sí. Vale, me preguntan si un niño lo que dibuja es un plano de la casa, además de colores oscuros. Pues un plano de la casa en un niño, no sé cuántos años tendrá, pero un plano de la casa indicaría que es un niño que tiene mucha visión espacial, hay mucha inteligencia, pero es un tipo de inteligencia racional más que emocional. Y los colores oscuros puede hablar de ciertos problemas o que el niño de algún modo se ve un tanto inadaptado dentro de o la casa o el colegio, ¿vale? Porque puede hablar de niños, los niños al final con altas capacidades suelen muchas veces a sentirse un poco fuera de lugar o aburrirse muchas veces. Se pueden aburrir en casa con mucha facilidad, pero es verdad que hay mucha inteligencia. Pintar una veleta. La veleta guarda un significado parecido al del avión, o sea, del avión, al de los pájaros. Todo lo que tenga que ver con volar, ¿vale? Habla de libertad, imaginación y creatividad. Y una persona más independiente con menos apego o vínculo familiar. Es muy común en lo que yo digo las ovejas negras de la familia. ¿Hay alguna duda más? Antes de hablar del árbol, porque el árbol es un poquito más... Es muy bonito el dibujo del árbol, a mí es el que más me gusta, pero si tenéis alguna duda más, bien, y si no, ya continuamos con la siguiente clase, la siguiente proyección. Vale, bueno, pues voy a seguir. Luego, de todas formas, siempre me gusta dejar al final de la clase 10-15 minutos para dudas. Vamos a ver, la clase del árbol. Bueno, el árbol habla del inconsciente, ¿vale? ¿Por qué habla del inconsciente? Porque cuando nosotros hacemos un árbol, pensamos en un árbol, no pensamos en nosotros, pensamos en el árbol en sí. No pensamos que nos estamos proyectando nosotros. Entonces aquí es mucho más inconsciente que, por ejemplo, el dibujo de la figura humana, que lo contaré también en las siguientes clases, que aquí es consciente total. La figura humana al final... Decimos, dibujo una figura humana, vamos a pensar en la persona que bien estemos dibujando, ya sea otra persona o en nosotras. O nosotros. Entonces, el dibujo del árbol nos aporta información sobre la visión inconsciente de nosotros mismos, la autoestima,
experiencias que nos marcan y la creatividad o la capacidad de ejecutar. Es un dibujo que también se utiliza a veces en recursos humanos para saber las habilidades o capacidades que tiene una persona. ¿Qué elementos son habituales en el árbol? Bueno, en primer lugar, el tronco, ¿vale? El tronco guarda cierta relación como las paredes de la casa, con la fortaleza, el cuerpo, el instinto y la capacidad para afrontar esas dificultades. Habla también mucho del cuerpo, ¿vale? El árbol, por ejemplo, un árbol con ciertas curvas o marquitas en el tronco, no siempre, ¿vale? Pero muchas veces habla de enfermedades que están relacionadas con el cuerpo de la persona, con obsesiones que podemos tener en relación con el cuerpo. La copa del árbol habla de la creatividad, de las ideas y la imaginación. Es un poco lo que tiene que ver con el tejado de la casa, guarda esa cierta similitud. Las ramas indican el contacto con los otros, la sociabilidad, los recursos que tenemos o habilidades sociales que tenemos para desenvolvernos. Y las raíces es el arraigo que puede ser bien a nuestro país de origen, a nuestra familia, a una necesidad también de tener una estabilidad o un orden, pero además hay mucho arraigo a esa educación que nos han inculcado desde pequeños. Y el suelo o el césped, el contacto con lo terrenal y la estabilidad. Los árboles frutales, bueno, en niños es muy común que aparezcan frutas, sobre todo manzanas, y habla del vínculo o el apego a la madre. Pero habla también de mucha dependencia a la madre. Esto es normal en niños pequeños, en niños hasta los 8 o 9 años hay ese apego y es normal. En personas que ya son adultas y dibujan manzanas, naranjas, cualquier tipo de fruta, aquí indicaría que hay un apego o una dependencia a los hijos, a la familia que hemos formado en el caso de los adultos, y si no hay familia, o sea, si no tenemos hijos, ese apego puede ser a nuestra pareja, puede ser a nuestra familia de origen, puede ser a cualquier persona que consideremos cercana a nosotros. Las personas con árboles frutales, en el caso de los adultos, también hablan siempre de personas que necesitan el contacto con los otros, personas que sufren mucho en soledad y que son más dependientes. El tronco con manchas o agujeros. Atención, esto es importantísimo. Esto nos aporta ya muchísima información sobre los traumas que hemos podido tener y nos marcan. Cuando yo de repente veo el dibujo de un árbol y veo una mancha, ¿vale? Como puede ser en este caso, que está dibujada en el centro, tanto en niños como en adultos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este dibujo, si no recuerdo mal, creo que me lo hizo una niña de 10 años. El árbol representa las experiencias que hemos tenido también, la evolución que hemos tenido como personas. Si la niña tiene 10 años y me está haciendo aquí un agujero, ¿vale? Todo lo que sean agujeros o marcas en el tronco, de gran tamaño o curvas, hablan de un trauma que nos ha marcado. Si yo quiero saber cuándo aparece este trauma, cuándo ha marcado el trauma a esta persona, en este caso hay que ver dónde, en qué parte del tronco está dibujado, ¿vale? Si está aquí abajo, hablan que este trauma surgió en los primeros años de vida. Si está en el medio, en mitad de su vida, es decir, si esta niña tiene 10 años, pues la mitad de su vida sería con 5 años. Si está en el medio, pero ya un poquito más arriba, podríamos decir que es de los 6 o 7 en adelante. Este dibujo en concreto, esta niña dibuja aquí esta mancha. Esta niña justo, sus padres se separaron cuando ella tenía 7 años, por lo tanto aquí ya habla de un trauma que la niña tiene en el momento en el que los padres se separan. No tiene por qué ser siempre un trauma de separación, o sea, esto puede ser, si por ejemplo nosotras tenemos 30 años, hemos dibujado un árbol y en el árbol hacemos un rasguño aquí, pues hay que mirar un poquito atrás y ver, por ejemplo, si entre los 25 a los 29 hemos tenido algún problema que nos ha marcado. Es siempre importante ver en el árbol cómo está dibujada esta marca, el color del árbol, todo en su conjunto, ¿vale? Pero es verdad que siempre cualquier mancha que se haga en el tronco del árbol habla de un problema. Y además
hay que preguntar siempre a la niña, ¿vale? Cuando aparece este tipo de marquitas, que qué le ha pasado al árbol, ¿vale? O a la niña o al adulto, siempre. Los niños son mucho más abiertos a la hora de responderte a este tipo de preguntas. Los adultos tienden como a reírse un poco más porque al final esto es conectar mucho con la imaginación. Pero si te dicen, bueno, pues que al árbol le han dado un tiro, que me lo han dicho alguna vez, que le han hecho daño los pájaros, que es que ya está viejo y tiene muchas heridas, pues todo eso habla de ciertos problemas, ¿no? Y siempre hay que preguntar, por ejemplo, si nos dicen que si este árbol está vivo o está, es bueno preguntar también si está vivo o está muerto. Es importante porque si nos dice que está vivo es buena señal, hay ganas de vivir, ganas de mirar hacia adelante. Si nos dice que está muerto ya nos habla del estado inconsciente de la persona, nos habla de una persona que puede estar en una depresión, que tiene pocas ganas de vivir, etcétera, ¿no? Entonces siempre es bueno también hablar un poco con la persona y preguntar. En este caso, como ya he dicho, justo es una niña que se habían separado sus padres, hay mucho vínculo a la familia porque además dibuja frutas, ¿vale? Por la zona de la copa. Casualmente eran, no sé si eran 4 hermanos, pero bueno, aquí hablan como de 5 miembros de la familia, ¿vale? Puede ser el apego a la madre y a los hermanos y la separación de los padres que a esta niña la marca, ¿vale? Entonces, justo entre los 6 o 7 años, ella tiene 10 años, está en el centro, pero ya mirando hacia arriba. Y aquí siempre es bueno, como ya has dicho, observar la edad de la persona que lo dibuja y si hubiese estado aquí hubiesen sido problemas de la infancia, si hubiese estado aquí en el medio es justo la mitad de su vida y ya hacia adelante son problemas más recientes. Además siempre son problemas que marcan bastante, ¿vale? No son sucesos que todo el mundo tiene problemas, pero son sucesos que nos están limitando, nos están marcando. Si tenéis dibujos de cuando erais pequeños y veis este tipo de troncos con manchas y tal, siempre es bueno ver la edad en la que se ha dibujado y todo eso para ver si ha habido alguna cosa que inconscientemente nos ha bloqueado. No somos conscientes a día de hoy y luego dices, ostras, pues a lo mejor a mí me va mal con mi pareja porque tengo un trauma, porque yo qué sé, me pasó algo de pequeña, ¿no? A veces no recordamos bien las cosas que nos pasan. Bueno, elementos que aparecen y que son menos frecuentes en el árbol, los nidos, ¿vale? Los nidos, ahí habla también está muy vinculado con el hogar. En niños es normal también por esa dependencia a la madre. Y en los adultos guarda varias interpretaciones. Por un lado, personas muy protectoras, personas que tienen ganas de ser padre o madre, ¿vale? O personas también, esto es muy común, no me lo he encontrado muchas veces, en momentos de la persona, por ejemplo, si alguien de la familia de repente se independiza y se va de la casa, ¿no? Madres que, por ejemplo, tienen su hijo y su hijo se ha ido a vivir fuera y no le ven, aparece un nido. Si tenemos una hermana, vivíamos con ella en casa y la hermana es más mayor y se va de casa. Ahí muchas veces entramos en depresión y ahí aparece otra vez un nido. Le habla también cuando echamos de menos a alguien. En personas que se divorcian o se separan, también aparecen muchas veces los nidos, porque hay en el momento, en la época del duelo, ¿no? También aparecen los nidos y los pájaros, pero normalmente habla más de los hijos o de la familia que nosotros creamos. Cuando las frutas caen del árbol, aquí normalmente también suele correlacionar en periodos donde ha habido una pérdida importante, puede ser una pérdida familiar, puede ser una muerte, puede ser una pérdida, una ruptura, una separación, problemas dentro de nuestro vínculo o nuestro entorno más cercano. Aquí el árbol no habla de la familia solo, habla también de los amigos, habla también de la pareja, habla de personas que vamos perdiendo en el camino y cuando estas frutas caen, hablan de esas personas que se van yendo, que se van perdiendo. Como he dicho, suele ser habitual en personas que están pasando un duelo, o también habla de la pérdida, una pérdida importante que les ha marcado. Es menos común encontrárnoslo, pero bueno, os lo podéis encontrar. Y bueno, el arco iris es muy habitual en niños, ¿vale? El arco iris puede aparecer en el árbol, puede aparecer en la casa, habla de optimismo, de alegría, tendencia a ver también el lado positivo de las cosas. Y en adultos habla de una actitud un tanto infantil, pero a la vez muy alegre, personas que les gusta mucho estar con los niños,
personas que les gusta bueno, pues ver el lado bueno de las cosas, es un símbolo positivo. ¿Qué pasa cuando no aparecen elementos que he mencionado, ¿vale? Que no aparecen ramas, no aparece a lo mejor una copa, no aparece el tronco, aunque aquí ya no hablamos de árbol como tal, pero bueno, puede aparecer, puede haber casos donde no aparezca. Un árbol sin tronco, ¿vale? Que solamente esté formado por una copa, que sería una planta más que un árbol, ¿no? Aquí indicaría que la persona es excesivamente imaginativa, pero no hay contacto con la parte terrenal. Es como si una casa la dibujamos sin paredes y solo dibujamos el tejado. Es un contacto total de imaginación, creatividad, personas que no ejecutan lo que crean y que muchas veces están o se pierden se pierden en sus historias. Si el árbol está sin copa, ¿vale? O está talado, aquí habla también de pérdidas, habla también de un posible estado de depresión y autoestima baja, pero también hay una necesidad en los árboles sin copa, se puede dar también en personas que sienten que no les dan esa libertad para crear, en personas que a lo mejor han querido ser artistas y en su familia le han dicho no seas artista porque eso no te da dinero, personas que se sienten coartadas y sin libertad. Ahí aparece muchas veces el árbol sin copa o el árbol talado. En otras ocasiones indica que la persona, bueno, es demasiado terrenal o demasiado práctica, pero la parte de la creatividad la tiene omitida. Si el árbol está sin ramas, no dibujar, bueno, las ramas no me preocupan tanto porque es común no dibujar las ramas siempre, ¿vale? Cuando no se dibujan, indica que la persona es más independiente, menos sociable, una persona que tiene menos necesidad de contacto, que quizás a veces va un poco a su aire o da esa sensación. Si no hay raíces, que no haya raíces también es frecuente, ¿vale? No es habitual, de hecho, pero bueno, el hecho de no dibujar raíces indica menos arraigo a las costumbres, a lo que nos han establecido, ¿vale? A la educación, a los valores, hay menos arraigo hacia ellos y son personas quizás pues que tienden a tener su propio criterio y un tanto rebeldes. Cuando en ese árbol no hay césped ni suelo, aquí habla de inestabilidad que hemos podido tener en los primeros años de vida, ¿vale? Ya sea en casa, que percibimos la vida nuestra un tanto inestable, un tanto caótica. Esto es cuando no aparece ni césped ni suelo. Aquí es un poco la vinculación, lo que parecía en la casa, cuando no aparece ni césped ni suelo. Bueno, bueno, no os lo he dicho al principio, ¿vale? La ubicación del árbol, en todos los dibujos la ubicación hay que verla. Entonces hay que ver otra vez si el árbol está a la izquierda, si está al centro o si está a la derecha. El árbol a la izquierda, en este caso, indica una personalidad más introvertida, más tímida, con mayor apego al pasado. El árbol en el centro habla de un equilibrio entre la introversión y la extroversión. Y el árbol a la derecha indicaría que la persona es más sociable, sale al exterior. Cuando el árbol, bueno, ahora os voy a hablar de tipos de árboles, ¿vale? Que quizás aquí vosotras podéis encontrar alguno que os relacione más, ¿vale? El árbol, cuando la copa es más grande que el tronco, el árbol también hay que ver siempre la proporción. Cuando la copa es más grande que el tronco, indicaría que la persona es más espiritual, más creativa, y hay menos contacto con la parte terrenal o la parte instintiva. O sea, recordar, la copa habla de la creatividad, la imaginación, el tronco habla de los instintos, de los placeres más primarios, de todo lo que podemos sentir y palpar. Cuando la copa es más pequeña que el tronco, indicaría pues que la persona es más terrenal, más instintiva, más práctica, que, bueno, pues que la que hace la copa más grande. Cuando hay una proporción, esto sería ideal, ¿vale? Hay una proporción entre la copa y entre el tronco, aquí indicaría que pues hay un equilibrio entre la parte mental, ¿vale? Y entre la parte instintiva. La copa, ¿vale? Es importante ver si es curva. Por ejemplo, en este dibujo de aquí arriba sí es curva, ¿vale? Pero a veces es puntiaguda, que es cuando hacemos pinos u otro tipo de formas. Una copa curva
Las formas curvas siempre hablan de emoción. Entonces, una copa curva habla de mayor imaginación, de mayor creatividad, tendencia también un poco evasiva, perderse un poco en su fantasía. Eso es lo que tiene que ver con la copa curva. Si es un pino, que aquí aparecen formas puntiagudas, indicaría rigidez, inflexibilidad, personas muy cabezotas y también personas un tanto autoritarias o dominantes. Esto tiene que ver, pues eso, los ángulos que se generan en la copa. Es como cuando hacemos quizás un tejado de la casa muy puntiagudo. Las formas puntiagudas hablan de racionalidad, pero también hablan de cabezonería. De personas un tanto rígidas también con la parte mental o con lo que ellos creen y que pueden ser rígidas también con sus seres más allegados. Cuando aparecen formas espirales, ¿vale? Que esto es menos frecuente, pero bueno, aparecen también. Hay tendencias un tanto narcisistas, una persona muy vanidosa, muy coqueta, que le gusta seducir a los otros, pero que a veces puede pecar un poco de orgullosa o pues bueno, pues de narcisista, ¿vale? Una persona que le gusta mucho exhibirse. Cuando la copa está desnuda, es decir, un árbol en invierno, ¿vale? Por ejemplo, que no aparece copa, solo aparecen las ramas. Aquí habla de pérdidas normalmente, ¿vale? Habla un poco de pérdidas que nos han marcado. Es también normal en personas cuando están pasando un duelo. Y también habla de poca espiritualidad, ¿vale? Habla de personas que de algún modo les cuesta conectar con la parte más espiritual. A no ser que la copa esté o el árbol esté proyectado, por ejemplo, en invierno, ¿vale? Esté hecho un dibujo de invierno, que ahí, pues, si es invierno no tiene tanta relación como si, por ejemplo, se ha dibujado en otra época del año. Pero lo normal, casi siempre que hagamos un árbol, es que tenga copa y tronco, eso es lo normal. Cuando ya no aparecen copa y tronco, aquí ya habla de problemas, carencias, o personas menos espirituales o menos instintivas. Bueno, el árbol de Navidad. Aquí pasa lo mismo que cuando hablamos del árbol en invierno, ¿vale? Si es época de Navidad, no hay que tenerlo en cuenta, es normal, ¿vale? Sobre todo los niños, si por ejemplo estamos en época de Navidad, que dibujen árboles de Navidad. Si no estamos en Navidad, estamos en verano y de repente te dibuja un árbol de Navidad, aquí también hay cierta tendencia narcisista o deseos de aparentar. Al final el árbol de Navidad se adorna, se disfraza, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces habla de esa necesidad de aparentar. Y además el árbol de Navidad suele tener formas puntiagudas porque suelen ser pinos. Entonces, aquí vuelve a aparecer esa rigidez en el pensamiento, personas un tanto más rígidas, más cabezotas, más cercas. Esto cuando vemos los árboles de Navidad en una época que no es la época navideña, ¿vale? Si es la época de Navidad, no hay ningún tipo de interpretación. Cuando las raíces se transparentan, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ahora hay transparencias. Si observáis bien, están totalmente transparentes las raíces. Aquí indicaría que hay una persona, por un lado, con mucho arraigo a la familia de origen, ¿vale? A lo que le han inculcado. Pero por otro lado, son personas demasiado curiosas, personas que tienen esa necesidad de indagar en todo, de meterse muchas veces donde no les llaman y de desconfiar mucho. En este caso, por ejemplo, esta chica tenía 24 años cuando hace este árbol, ¿vale? Yo le digo que dibuje un árbol simplemente. Es curioso porque ella tuvo cáncer cuando tenía 12. Casualmente la mancha está dibujada en la mitad del árbol. Aquí ya habla de algo que la ha marcado. Y curiosamente esta mancha está hacia la izquierda, por lo tanto habla de algo del pasado. Justo a los 12 años, ella es cuando tuvo cáncer. ¿Qué pasa? Que se convirtió en una niña muy desconfiada del entorno porque a eso le sumas que los niños pues, bueno, son muy crueles a veces. Ella pues, se quedó sin pelo porque la estaban dando quimioterapia y
sufrir bullying, entonces ¿qué la pasa? Que ella se hace muchísimo más desconfiada al entorno. Ahí aparece esa necesidad de hacer transparencias porque hay cierta desconfianza. Y además esa desconfianza viene por el pasado y viene por el futuro. La copa está más bien desnuda, hay pequeñitas hojas, pero bueno, hay muy poca copa. Entonces aquí indicaría pues, que se ha vuelto una persona más práctica, más escéptica, con necesidad de ver para creer. Al final sobresale el tronco por encima de la copa. Y también es verdad que ella se obsesionó mucho con la imagen o la apariencia por esa idea, porque claro, cuando era a los 12 años, que es una época en la que te estás desarrollando, que ya empiezas en la adolescencia, que empiezas a querer gustar a otros chicos, te pasa esto, pues claro, te puedes llegar a obsesionar más o a intentar siempre estar perfecta, ¿no? Entonces, ahí ella se empezó a obsesionar mucho con la parte del cuerpo, con la parte física. Por eso le da más importancia al tronco que a la copa. Y bueno, otra vez aparece esta mancha que ella aquí me habla de un suceso que le ha marcado la mitad de su vida. Siempre cuando veamos esto hay que preguntar, siempre es bueno hablar con la persona, ¿por qué aparece esa mancha que te cuenta? A lo mejor te dice, bueno, pues porque el árbol ya tiene mucha vida y le han pasado cosas, ¿no? Pero en el caso de los adultos ya que se puede hablar con ellos de otra manera, no tanto como los niños. Si, por ejemplo, la vemos en la mitad y tiene 24 años, aquí sí que se le puede preguntar a ella, ¿qué te pasó entre los 11 y los 12 años? ¿Vale? Porque normalmente ya ahí dicen, pues mira, me pasó esto, me pasó lo otro. Cuando las ramas están caídas, ¿vale? Las ramas, como ya he dicho al principio, habla también del contacto con los otros. Entonces, si están caídas en dirección descendente, habla de una falta de motivación o de tristeza y también de algún modo que se sienten poco vinculados al entorno, personas con dificultad a veces para relacionarse. Si las raíces están muy, muy marcadas, habla de arraigo, en niños es frecuente, ¿vale? En niños no es alarmante, pero en adultos sí que habla de personas muy tradicionales, personas con mucho arraigo al pasado, que muchas veces pues, les cuesta cambiar de criterio, ¿no? Es como que tienen muy arraigadas sus costumbres o lo que le han inculcado. Las palmeras hablan de un carácter adaptable, camaleónico. Es verdad que niños que, por ejemplo, ahora están en la playa, que dibujan palmeras, no tienen tanta interpretación. Es lo que están viendo. Si vivimos en un sitio de playa, pues tampoco guarda interpretación. Al final es el tipo de árbol al que estamos habituados a ver. Pero si no es habitual en el que estamos en un sitio de playa y vivimos en Madrid, que no vemos palmeras, pues aquí indicaría que son personas más camaleónicas, más adaptables. Al final las palmeras son curvas, por lo tanto la de esa persona más camaleónica. Es verdad que a veces son personas un tanto volátiles o inestables, pero como siempre digo, hay que ver hacia dónde va, la palmera. Bueno, voy a seguir con los tipos de árboles. Son muchos, ¿vale? No, esto como al final vais a tener los apuntes, lo vais a poder ir viendo, pero es más o menos porque os vais a encontrar cuando queréis hacer proyectivas, tanto a vosotras como a gente de vuestro entorno, os vais a encontrar un montón de personas que os van a hacer un montón de tipos de árboles o de casas. Entonces siempre es bueno que más o menos tengáis una referencia y encontréis también lógica a todo eso. Por eso es súper importante la primera clase, porque hay muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta en todos los dibujos, como la ubicación, el color, hacia dónde van los elementos, todo eso es importante. ¿Qué pasa de un árbol disociado? Bueno, la disociación es muy común, ¿vale? Nosotros al final las personas cuando pasamos por un momento de preocupación, de estrés, tenemos mecanismos de defensa, ¿no? La evasión es uno de ellos. Hay personas que potencian más este mecanismo de defensa y personas que lo potencian menos. ¿Qué pasa cuando el árbol está disociado? Es decir, que en un mismo árbol, ¿vale? Podemos ver dos árboles, ¿vale? Aquí aparece el árbol de la primavera, por un lado, y el del invierno, pero está en el mismo, de algún modo están tan juntos, ¿vale? Que es como que está en el mismo. A veces la disociación no se ve de una manera tan clara como este dibujo, se puede ver con pequeñas líneas, ¿vale? Que redondean el árbol, como si
de encima de un árbol hiciéramos otro árbol, ¿vale? Esto, cuando lo vemos, da la sensación de dibujos que están hechos como en 2 dimensiones. Y nos lo podemos encontrar en el árbol, nos lo podemos encontrar en la casa, nos lo podemos encontrar en la figura humana, o sea, es muy común. ¿Qué indica? Tendencia a evadirse. Personas que tienen un problema, pero que dicen, bueno, para no pensar en el problema me voy de vacaciones o me voy a hablar a salir de fiesta con unos amigos. Es muy común. Pero, ¿qué pasa? Que a veces esas personas que son muy evasivas en exceso no resuelven los problemas, huyen. Entonces aquí hay un problema también de, está muy bien no darle vueltas, pero también es verdad que hay que pensar en el problema y hay que intentar solucionarlo, no huir. Habla de esta tendencia a evadirse y son personas también con facilidad para distraerse. En niños es común a veces cuando tienen déficit de atención, niños que les cuesta centrarse en una cosa. Puede aparecer esta tendencia a hacer un árbol disociado. En adultos, personas también que tienden a evadirse, ¿vale? Ya sea a través del trabajo, a través de la pareja, a través de amigos, tienden a evadirse. Y bueno, también es importante, por ejemplo, este dibujo es de una niña de 11 años, sus padres están separados y ella en parte sufría. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacía era intentar desconectar, ¿no? Es una niña que cuando está en una casa o en otra intenta no pensar demasiado en los problemas. También es verdad que es una niña muy inquieta, es una niña que puede costarle muchas veces el prestar atención, ¿no? Entonces ahí también aparece esa dispersión, son personas más dispersas. Y aquí, como siempre os he dicho, es importante ver la zona de la izquierda y la zona de la derecha. La izquierda habla más de la madre, la derecha habla más del padre, de la parte social. Si os dais cuenta, la madre, que sería la parte izquierda, habla de flores, abundancia, que se siente arropada, ¿vale? Quizás una madre que muchas veces tiende como a mimarla mucho, a darle muchos caprichos, porque las flores también hablan de esa vanidad, una persona que le puede consentir mucho en un momento dado, pero hacia la derecha, ¿vale? Está totalmente desnudo, por lo tanto puede sentir carencias por parte del padre o por parte en este caso, puede ser también la parte social, ¿vale? Una persona que quizás en su casa con su madre se sienta totalmente que es el centro de atención y cuando sale fuera no. Pero bueno, aquí ya os digo, aparece la disociación, que esto nos lo podemos encontrar en muchos dibujos, ¿vale? Al final es normal que tengamos estos mecanismos de defensa, pero en exceso muchas veces puede ser un problema. Si yo digo, bueno, en el dibujo del árbol, yo siempre digo dibuja un árbol, no 2, ni 3, ni 4, pero a veces la gente te hace unos paisajes maravillosos con un montón de árboles. Aquí habla también de una representación inconsciente de miembros de la familia, ¿vale? Si, por ejemplo, digo, dibuja un árbol y me hacen 3 arbolitos, puede ser el papá, la mamá y el niño. Y en el caso de, bueno, habla de cierta dependencia y de personas sociables, ¿vale? Pero con mucho vínculo a los otros. Cuando las ramas están soldadas, es decir, es como que aparecen insertadas, dan esa sensación de repente como de insertarlas, ¿vale? Son personas que son un tanto perfeccionistas, ¿vale? El niño, en el caso de los niños, el número de ramas soldadas suele correlacionar con miembros de la familia. Son personas también muy estructuradas, con necesidad de tener orden o cautela dentro del hogar. Este niño, por ejemplo, que tenía 9 años cuando lo dibuja, vive con la abuela. La abuela, de algún modo, en ese momento es la que mantiene a la familia porque la abuela, los padres estaban en paro. Entonces, la abuela, por lo visto, tenía bueno, pues una buena posición económica y mantiene a la familia. Y él vive con la abuela, la madre y el padre. Entonces, es curioso porque esto representaría a la abuela, que es como el sustento, la madre a la izquierda junto a él, ¿vale? Al final es un niño de 9 años, todavía tiene ese arraigo a la madre, y el padre fuera, a la derecha. Entonces aquí él haya como de esos vínculos a la familia, las frutas vuelven a hablar de esa dependencia a la familia, al hogar, y de algún modo es un niño que todavía no tiene, con 9 años no tiene del todo su personalidad formada, es como que cuando él se proyecta como árbol, proyecta a más personas, ¿vale? Entonces ahí es cuando aparece ese arraigo a la familia.
Cuando las ramas están muy marcadas, como aquí, ¿vale? Que parecen, bueno, transparencias están muy marcadas al lado de la copa, ¿vale? Aquí habla de esa sociabilidad, personas con facilidad también para relacionarse con los otros, personas carismáticas, pero vuelvo a hablar de ese vínculo totalmente con la familia, con los amigos, con las personas de nuestro entorno. Aquí no se puede observar, pero el árbol estaba coloreado con tonos rosas, amarillos y verdes. Si el árbol ya de por sí es rosa, es un color inusual. El rosa habla también del cariño, de la necesidad de afecto, las personas muy afectuosas. Entonces, si el árbol es rosa, con estas ramas tan marcadas, ya hablan de esa persona que necesita siempre como estar arropada, necesita abrazar, necesita una persona cariñosa. Este árbol, este ejemplo de árbol es el que habla de lo que os he dicho antes, cuando aparecen marquitas en el tronco muy pronunciadas, ¿vale? Este árbol, por ejemplo, si observáis en el tronco, siempre tiene que ser en el tronco, aparecen marcas muy, muy pronunciadas. Este dibujo lo hizo una chica con 25 años que tenía anorexia, ¿vale? Había tenido momentos donde se había recuperado, pero luego otra vez había vuelto a caer. Entonces, aquí habla de esa obsesión por el cuerpo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el tronco, con manchas, habla de perfección, pero también de una persona que se machaca mucho y esa obsesión por el cuerpo parece reflejada. Es muy común en chicos o en chicas que están sufriendo problemas alimenticios, de bulimia o de anorexia. Si nos lo encontramos en niños, siempre hay que chequear bien si ese niño puede ser un posible candidato a tener bulimia o anorexia. Si no es así, hay que ver la alimentación, si está un poco obsesionado con el cuerpo, con la alimentación, la autoestima, porque aquí sí que pueden hablar de complejos y siempre son complejos físicos. El cuerpo habla de complejos físicos. Y bueno, aquí, ¿vale? Después de realizar el dibujo del árbol, lo que digo es que, al igual que en la casa, se debe hablar con el niño o con el adulto. Todas las explicaciones, tanto que nos den cuando ya ha dibujado el árbol o la casa, como las que hacen mientras están dibujando, son importantísimas. En el caso del árbol, pues, como ya os he dicho, hay que preguntar si ese árbol está vivo o está muerto. Si te dicen que está muerto, hay que preguntar, ¿crees que se podría resucitar o podría resurgir? ¿Vale? Porque ahí ya nos dicen pues, que puede pasar por una depresión, pero que hay ánimos de curarse o de salir de ella. Y luego cuando aparecen manchas o roturas, siempre es recomendable que nos cuenten el motivo de la rotura. Si nos dicen que es porque le han dado un golpe, le han dado un tiro, un pájaro le ha mordido, o sea, le ha picoteado, ¿vale? No mordido sería, le ha picoteado el tronco. Cualquier explicación que nos dé ya nos va a hablar de por qué ha habido un trauma, ¿vale? O una limitación. Y bueno, esto es el dibujo del árbol, ¿vale? Es muy, os lo intento dar lo más resumido posible. Hay muchísimos tipos de árboles. Para mí, yo os he dicho, es el más interesante porque inconscientemente es donde vamos a encontrar más problemas nuestros o limitaciones que tenemos y es el más inconsciente. Entonces habla de todo lo que tiene que ver con problemas que tenemos inconscientes, apegos o arraigos de manera inconsciente. Entonces es un dibujo muy curioso. Y bueno, ya voy a mirar las dudas que tengáis, a ver qué me habéis, no sé si me habéis escrito por el chat. Vale, me preguntan, aquí ya podéis preguntar todo lo que queréis con el dibujo del árbol que habéis hecho. Y si tenéis dudas también de los otros elementos que aparecen en la casa o cualquier otra duda de la casa, también me lo podéis preguntar. Tenemos hasta el cuarto para preguntas, o sea que me preguntan una copa más pequeña o un tronco tan grueso, ¿qué significa? Vale, esto lo he explicado en los tipos de árboles, ¿no? Una copa pequeña con un tronco grueso o un tronco amplio ya indicaría que son personas más prácticas, más escépticas, más terrenales, pero que no tienden a ser tan imaginativas. La copa siempre habla de la creatividad, de la imaginación, del intelecto, de las ideas, pero del pensamiento, ¿vale? El tronco habla de lo que se hace tangible, de la capacidad de ejecutar
y de lo que vemos. Es decir, la persona que dice, vale, yo no me creo esto hasta que no lo vea, ¿vale? Entonces allí indica mayor apego con la parte pragmática que con la parte, o sea, una persona más terrenal que espiritual. La base del tronco más ancha. Vale, en ese sentido creo que lo que preguntas es un tronco que va, que va siendo más ancho y se va estrechando, ¿no?, a medida que avanza. Vale, esto es muy común en este tipo de árboles, es verdad que no lo he puesto en los ejemplos, pero aquí indicaría que eres una persona que se adapta, ¿vale? Porque al final tiende a ser una forma curva ese tronco, entonces hay esa adaptabilidad. Es parecido a lo que pasa con las palmeras, que son formas curvas, y en el tronco está esa parte de adaptarse al medio, adaptarse al entorno. Personas que pueden ir a cualquier sitio, ¿vale? Da igual que sea un ambiente, imagínate, pues de personas intelectuales o personas más llanas, ¿no? Más del barrio de toda la vida. Pues ahí hablan de esa adaptabilidad, personas que son camaleónicas. La base del tronco más ancha, la base del tronco más ancha, bueno, esto es lo mismo que me habéis dicho. El grosor del tronco. El tronco grueso habla de una persona muy terrenal, muy instintiva. Yo diría también un tronco muy grueso, personas que a veces pueden empeñarse con una cosa y hasta que no lo consiguen no paran. Constantes, no, o sea, tiene su parte buena y su parte mala. Y un tronco más finito, aquí habla de todo lo contrario, personas menos pragmáticas, más imaginativas, más idealistas. ¿Qué pasa? Que es bueno que haya un equilibrio entre el tronco y la copa, porque si yo me encuentro una persona con una copa muy bonita y el tronco muy fino, si es para recursos humanos le aconsejaría un puesto donde tenga que crear pero no ejecutar. Y si sería una persona que a veces tiende a perderse mucho en su fantasía, pero no hacer tangible lo que quiere, lo que ella desea. Animales e insectos, vale. Aquí es importante ver si esa persona tiene mascota, porque pasa un poco como la casa. Si hay una mascota y la dibuja a la mascota, al perro, al gato que tenga, al conejo, o sea, al tipo de mascota que tenga, no hay interpretación. Habla de ese apego hacia la mascota. Si no hay mascota, pues una persona más protectora, con necesidad también de proteger a los suyos. El perro suele hablar de mayor dependencia a la figura masculina y el gato a la figura femenina, pero no siempre es así. Y los insectos sí que me preocupan un poquito más porque los insectos muchas veces hablan de pequeños problemas, no son graves, pero sí pequeños problemas que tenemos ahí y no terminamos de resolver. Muchas veces los insectos se asocian a las típicas personas que opinan más de la cuenta, habladurías, persona que cree que le están observando, que puede haber un entorno con envidias, ¿no? Entonces los insectos siempre hay que verlo. Es verdad que las hormigas no me preocupa tanto porque las hormigas hablan de una persona más trabajadora, más perfeccionista, una persona que a veces tiende a sacrificar mucho el ocio, sacrificarse mucho en el trabajo y abandonar la parte del ocio, ¿no? Entonces tiene esa parte de responsabilidad, pero otro tipo de insectos como cucarachas, mosquitos, ahí sí que hablan de habladurías o personas un tanto que alrededor la persona instintivamente o inconscientemente percibe que hay envidias, habladurías, etc. Eso es lo que suele representar. Y bueno, los animales, si por ejemplo no hay mascotas y te dibuja un animal, ahí es bueno preguntar también si este perro fuera una persona, ¿quién sería? Y a lo mejor te dice, pues mi padre, pues es hablar de independencia hacia tu padre, ¿vale? Entonces también habla de eso. ¿Qué más dudas? Tenemos tiempo, de sobra, o sea que dudas, si queréis que hable de algo más en concreto también me lo podéis pedir. Estáis por ahí escribiendo, por lo que veo. A ver. En el tronco hay un hueco con un pájaro dentro. Vale. Esto es parecido al nido, ¿vale? Guarda relación con el nido.
Pero ¿qué pasa? Que si el agujero, el tronco que hay, el huequecito que hay, es con lo que habla de los problemas que nos han marcado, aquí indicaría que esa preocupación que tenemos puede ser porque viene de parte de alguien cercano a nosotros, ¿vale? Suele hablar de los hijos. Si no son hijos, son personas de nuestro entorno muy, muy, muy próximo. Es decir, puede que tengamos un trauma, ¿vale? Por algo que le ha pasado a nuestro hijo. O que tengamos un trauma por algo que le haya pasado a un amigo, a un familiar. Preocupación en concreto por una persona. Y a veces también es verdad que el pajarito por dentro, ¿vale? Si está en la zona del tronco inferior o de abajo, puede ser problemas de la infancia fuertes, ¿vale? De los primeros años de vida. Pero normalmente el pájaro con el tronco dentro es preocupación por alguien, ¿vale? Puede ser en madres que, por ejemplo, les ha marcado mucho que su hijo no las hable, que su hijo les abandone, que hay un trauma o algo que les ha marcado por parte de alguien muy próximo. Si no hay hijos, puede ser una pareja, puede ser alguien a nivel emocional con un vínculo muy fuerte. A ver, dudas. La verdad es que el tronco, el hueco del tronco es, la verdad es súper curioso porque es que no falla. O sea, yo me he encontrado casos muy fuertes. En el tronco hay un hueco con un pájaro por dentro y en niños es preocupación por un familiar. En niños se suele ser apego a la madre o preocupación por un familiar. Habla mucho de los hermanos, ¿vale? Los pajaritos hablan también de los hermanos en el caso de los niños o de la familia más cercana, sí. Y es muy común también en niños pues que pues a veces crean que no se les hace del todo caso, se les hace más caso a un hermano que a otro, a veces habla de problemas de celos, pero sí suele hablar de preocupación por gente de la familia. También apego a la madre, ¿eh? Los pájaros, igual que los nidos, habla de ese apego a la madre. No sé si hay más dudas. Si queréis enseñar algún dibujo o preguntarme algo de la casa, también me lo podéis preguntar. El próximo día vamos a hablar de la figura humana. Aquí es el consciente, ¿vale? No es el inconsciente. Entonces, tenéis que dibujar una figura humana. Digo figura humana porque no es, o sea, el sexo que queráis, simplemente una figura humana, ¿vale? No se dice nada más en este dibujo. Y bueno, vamos a hablar de ese dibujo. Es la parte más consciente. Si el árbol habla de lo que proyectamos inconscientemente o de nuestros miedos inconscientes, la figura habla de lo que proyectamos conscientemente, también de la imagen que queremos dar. Y en la figura humana, aquí ya sí que nos podemos meter más en problemas de abusos sexuales y problemas de bullying, ¿vale? Que eso sí que se iré dando pistas o pinceladas en esos dibujos, porque ya cuando hablamos de figura humana es importante. Y aquí es importante que tengáis en cuenta la casa, el árbol y la figura humana, los tres dibujos. Si os dais cuenta, es probable que en la casa del árbol, en el dibujo de la casa, si por ejemplo hacéis el tejado más pequeñito, es normal que, por ejemplo, el árbol tenga la copa más pequeña, suele correlacionar, ¿vale? Un dibujo con otro. Y es importante que tengáis los tres encima porque son, de algún modo, las técnicas proyectivas más importantes: casa, árbol y figura humana. Es verdad que en la última clase os voy a dar el dibujo de la persona bajo la lluvia, os voy a hablar un poco del test de la pareja, pero esto ya en la última clase y lo daré muy brevemente porque tampoco da tiempo. Me preguntan, yo tengo dudas sobre un dibujo, pero no tiene nada que ver sobre la casa o árbol. Bueno, puedes preguntar lo que quieras. Podéis preguntar lo que queráis realmente, que tenga que ver con dibujos, claro. En la casa y en el árbol a veces hacemos dibujos de manera libre, ¿vale? Hacemos elementos de manera libre. El dibujo libre también es importante. De hecho, muchas veces cuando tengo que hacer un estudio o un informe a un niño o a un adolescente o a un adulto y se opone a
dibujar una casa o un árbol, pues yo lo que digo es dibujo libre y a ver qué sale. Te lo puedo mandar por correo. Sí, lo podéis mandar por el correo de la Orden de Ayala. Lo que pasa es que yo pensaba que se podía mandar todo por ahí, pero me han dicho que intentemos hablar, enseñar los dibujos y todo desde aquí, ¿vale? Pero no hay ningún problema porque lo mandéis ahí y yo os contesto en cuanto pueda. Cuando alguien pinta a alguien con frente y espalda y lo tacha. Que alguien lo pintan de frente y luego se tacha. Hay que ver a quién están dibujando. La figura humana la vamos a ver el próximo día. En la figura humana, a veces dibujamos a miembros de la familia o personas que no somos nosotros. Entonces, es muy común, que esto además es común en todos los dibujos, no solo en la figura humana, que a veces cuando la persona está dibujando, tacha, rompe el dibujo y lo tira. Bueno, pues ese dibujo hay que cogerlo, porque ya de por sí es algo que ha salido inconscientemente y la persona lo está rechazando. Yo lo que hago cuando pasa esto es que cuando se va la persona, pues cojo el dibujo que han tirado y me lo quedo y comparo. Cuando ya se está tachando algo es que hay una cosa que están ocultando y la puedes estar ocultando inconscientemente o conscientemente. Los tachones pueden aparecer en cualquier dibujo. Podemos incluso dibujar una cosa, si no tienen goma a mano, romperla o tacharla. Y aquí ya habla de algo que tú dices, es como cuando dices algo sin pensar, pero lo has dicho, ¿vale? Pues inconscientemente hay algo que estás queriendo transmitir y que no quieres que salga a la luz. Entonces eso es lo que indicaría eso. A ver, me preguntáis, yo si me dais permiso, un momento, que no sé qué le pasa al ordenador. Si me dais permiso. No sé qué pasa, que no me está saliendo el chat ahora mismo. ¿Quieres que te diga algo, Macarena? ¿Se me ve? Ah, vale, sí. Sí, es que no leo lo último del chat porque no sé qué le pasa al ordenador que me está yendo. Te lo digo, dice, yo si me dais permiso puedo compartir en la pantalla el dibujo del niño del plano de su casa. Ah, sí, lo puedes compartir. Es Ingrid, creo, ¿no? Sí, Es la que me Ingrid la... Flores. Sí, perfecto, puedes compartirlo. Es un niño con muchísima inteligencia, pero claro, los niños muy inteligentes se aburren. O sea que hay que estimularles de otro, hay que tratarles como adultos, porque en parte tienen esa inteligencia. Lo puedes compartir. No sé si le puedes habilitar, Tatiana, a Ingrid para que lo comparta en la pantalla si lo sabe hacer o si no que lo enseñe. La tengo que hacer con anfitriona. A ver. Si se puede, genial. Si no, pues... A ver, Ingrid, inténtalo ahora. Abajo hay una parte que pone compartir pantalla. Si tienes el documento guardado, o sea, en el se puede compartir. Bueno, a ver. Claro, he dibujado un plano, hay transparencias también, entonces es una persona, un niño curioso. Un niño que tiende a contar todo lo que ve, a observar también todo lo que ve. Y claro, los colores oscuros puede hablar de preocupación dentro de la casa o dentro de la familia. Y además es que lo que dibuja así oscuro parece... ¿Cuántos años tiene? No sé cuántos años tiene, pero parece como las camas o la zona donde la gente, como si hubiese una necesidad también de descanso. Tiene 9 años. Pues habla de... Es que claro, es un plano, es como si lo estuviera dibujando, como si este niño tuviese una percepción de las cosas de una manera mucho más objetiva, pero también muy racional, ¿vale? Que va más allá. Me dices la negra es del padre, tiene los padres separados. Vale, pues aquí ya me cuadra, porque al final hay como una necesidad de unión familiar. El negro también habla, el color negro también habla de niños que de algún modo perciben cierta tristeza dentro de la casa.
y que les gustaría tener una unión dentro de la familia, pero no se da esa unión, ¿no? Y aparte él, la manera que, o sea, es un niño que a lo mejor por la edad que tiene pueden pensar que no se da cuenta de las cosas, pero es un niño que se da cuenta de todo, porque al final ya el simple hecho de dibujar un plano, habla de eso. Habla de un niño con una visión bastante fuerte, espacial, y una visión de las cosas bastante objetiva, yo diría. A lo mejor es lo típico que en su casa, en la casa del padre o donde vaya, piensa que no se enteran de nada los padres, el padre se entera de todo el niño. Y el color azul clarito también que aparece son dos colores que ya hablan de cierta sensibilidad, de un estado un poco de tristeza, porque el negro habla de esa situación como de pérdida y el azul clarito habla de nostalgia. Si esa cama azul clarita, como me dices, es la cama del niño, indicaría que cuando está en su cuarto o antes de dormirse o cuando está en la cama, él siente nostalgia, ¿vale? Puede sentir nostalgia pues, por la vida que podíais tener antes, que podía tener antes en su casa, necesidad también como de tranquilidad, de paz, ¿vale? El azul también es un color hipotensor que habla de esa necesidad de tranquilidad, de relajación. Entonces, eso ya nos está aportando información sobre, pues sobre cómo está. Es curioso el dibujo, la verdad, ¿eh? Para tener 9 años es bastante curioso. Las puertas están partidas. Habría que preguntarle al niño cómo percibe las puertas, ¿vale? Si te dice que están partidas, hay como una necesidad de romper ciertas barreras dentro de la casa donde va, ¿vale? Es verdad que en esta casa, desde luego, si hubiese un caso de custodia y tuviese que ir un perito a hablar de este dibujo, ya nos está diciendo que el niño en la casa del padre no está a gusto, ¿vale? Y que hay problemas. Si estas puertas están rotas, habla de problemas o la necesidad muchas veces de salir de esta casa, ¿vale? Es como cuando tú dices, estoy aquí, pero me encantaría estar en mi casa en otra casa, ¿vale? Es como una necesidad de huida dentro de ese hogar. Las puertas partidas hablan de eso. Y además es un dibujo que no es que no haya agresividad, pero sí que es verdad que hay mucha ira o angustia. Sobre todo me transmite tristeza y angustia. Así que bueno, este es el dibujo gracias por compartirlo, desde luego, porque no todo el mundo se atreve a compartirlo. Vale, muchas gracias. Podemos enseñarte uno, dice Rosy Moreno, ya es la hora, no sé si da tiempo, Tatiana, o lo dejamos para el próximo día. Son y 15, o sea, ya son y 15. Yo no sé cuánto más se podría demorar cuánto más te podrías demorar en eso. No sé, depende de lo que tú quieras. Como partimos mejor con si que quieres, más tarde o así, ya podemos dejarlo para la... Lo dejamos mejor para el próximo día. Como Marisol me ha dicho que evitemos tantos correos a la orden de Ayala, lo que podemos hacer es que dejar 15 minutos del final de la clase y que ahí sí que podemos, que ellas puedan compartir algunos dibujos que tengan dudas ¿vale? O que, bueno, en el chat siempre podéis, o por la cámara podéis enseñarlo, ¿vale? Pero podéis poner, pues el dibujo mío tiene tiene el árbol con una mancha en la zona inferior, en la zona tal. Todas esas dudas las podéis preguntar. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, dibujarme una figura humana, ¿vale?